esta porción de las Escrituras. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay dos frases, 2 versículos aquí que me gustaría mucho, en el cual yo quiero poner hincapié en la palabra que quiero compartirles hoy. Decía: tenía puesta la mirada en el galardón. Como tenía puesta la mirada en el galardón, dice la palabra, dejó Egipto, y lo dejó por fe. Él no sabía cuál era su galardón, quizás él no sabía lo que iba a suceder. Dice: pero por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Fíjese bien, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe? Hay una traducción de la Biblia al lenguaje actual que me encanta esta versión, porque dice en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 27 de Veros, dice: Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Dice: salió de Egipto y actuó, me encanta esta palabra, dice, y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Qué tremendo es esto, porque dice, la fe es acción, iglesia, la fe es acción. Entonces dice: y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Qué tremendo es esto, como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. La Nueva Versión Internacional dice: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Anoche, mientras meditaba acerca de esto, dice este versículo: se mantuvo firme. Mientras yo meditaba acerca de esto, yo pensaba, bueno, un palillo de dientes, uno lo dobla y se quiebra fácilmente. Una hoja quizás lo dobla uno, la rompe, se rompe, es quebrable, es rompible fácilmente. Y yo veía un pedazo de unicel y yo decía: ese unicel lo doblo y también se va a quebrar fácilmente. Pero aquí dice: se mantuvo firme. Una fe inquebrantable es una fe que no se rompe fácilmente. Es una fe que no se doblega fácilmente. Y estaba yo leyendo acerca de los diferentes sinónimos que existen acerca de indestructible. Y algunos sinónimos es impávido, inflexible, irrompible, duro, infrangible, inalterable, inexorable, inamovible. Qué tremendo es esto, porque cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos quién es nuestro Dios, el Dios que no vemos, el Dios que no tocamos, el Dios que no palpamos, pero por la fe creemos que está con nosotros. Nuestra fe no se rompe, nuestra fe no es flexible, nuestra fe no es inalterable, no es inexorable, no es inamovible. Qué tremendo es esto cuando nosotros llegamos a ese nivel de fe. Dios no te pide una fe, no, que tienes que tener una fe, no sé cuántos kilos de fe, o cuántos gramos, o cuántos libras, no sé. Pero Dios dice
tan solo tengas, decía, un granito de mostaza, dice, con eso es suficiente para que le digas a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Qué tremendo es esto, porque esa fe tuvo que haber tenido Moisés para salir de Egipto, no importando lo que el rey le pudiera hacer. Sin embargo, se atrevió a creerle a Dios y caminar por el desierto. Y lo más tremendo es que él le creyó a Dios y le dijo a Dios, yo les voy a llevar a la tierra prometida. Ese es el galardón de Moisés. Sin embargo, Moisés caminó por el desierto durante los 40 años, aunque no pudo alcanzar su galardón. Yo anhelo con todo mi corazón, iglesia, que Dios ministre tu vida a través de esta palabra. Tu fe sea fortalecida, renueves tus fuerzas en Cristo, creyendo que siempre Dios está ahí contigo, aunque tú no lo veas, y camines para alcanzar tu galardón. Nuestro galardón, iglesia, es llegar a la tierra prometida como Moisés. Pero nuestra tierra prometida no es aquí en la tierra, nuestra tierra prometida es allá en el cielo. Vivir con Dios una eternidad. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios este verso en el que estamos enfocados, me llama mucho la atención cuando dice, y salió de Egipto, y caminó por el desierto, como viendo al invisible. Vuelvo a repetir esta palabra porque me encanta cómo las escrituras te hablan acerca de la magnitud, del poderío que tiene nuestro Dios y las cosas que tú puedes lograr, hermano, hermana, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier desierto. Dice, y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos y vamos al capítulo número 11, nosotros encontramos un paseo, se dice por ahí un paseo de los hombres y de las mujeres de la fe. Y a mí me llama mucho la atención porque dice que algunos de estos murieron, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo. Me gusta esta palabra, mirándolo de lejos y creyendo. A lo mejor no fue tangible, no fue palpable, no fue visible lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, se atrevieron a creerle a Dios pese a cualquier circunstancia y caminaron creyéndole a Dios en medio de las circunstancias, y su fe los hizo ser reconocidos en las escrituras como hombres y mujeres que le tuvieron fe y creyeron a Dios. De toda esta lista de héroes, iglesia, encontramos a un hombre llamado Moisés. El hombre que en Egipto fue formado y en el desierto fue transformado. Caminar a lo largo de la vida de él lo hizo tener un testimonio fiel de lo que es tener una fe inquebrantable. Dice en este versículo, caminó por el desierto como viendo al invisible. Qué tremendo es esto. Quiero dividir mi predicación y la palabra de esta mañana en tres partes. Los primeros 40 años donde vivió Moisés fue en la casa de Faraón. Los siguientes 40 años de su vida los vivió en el desierto de Madián. Y los últimos 40 años los vivió en el desierto con el pueblo de Israel. Es una vida muy rica para compartir, un testimonio fiel. Pero hoy quiero hablar acerca de las cosas que sucedieron en él que lo llevaron a tener una fe inquebrantable. Los primeros 40 años de la vida de Moisés, es por todos bien conocida la historia de él. Sabemos que nació, pero en el tiempo en que él nació, los judíos, el pueblo de Israel se estaba reproduciendo. Por lo tanto, Faraón mandó a matar a todos los varones. A todos los varones los mandó a matar para que ya no hubiera una reproducción de niños. Si estos varones crecían y se juntaban con mujeres, iban a poder tener también más hijos.
¿Y qué fue lo que hizo Faraón? Decidió un día cortar con la reproducción de los judíos a través de la muerte de los niños. Y entre esos niños nació Moisés. Ya estaba Aarón, ya estaba María, y vino como un regalo del cielo a la vida de Jocabed, Moisés. Pero dice la Biblia que Moisés era un niño que tenía mucha gracia, fue agradable. Por lo tanto, sus padres decidieron guardarlo y esconderlo. Qué tremendo es esto. Porque Dios ya tenía un propósito en la vida de Moisés. Los padres no sabían, no conocían lo que Dios iba a hacer con él, ni cómo Dios lo iba a usar. Sin embargo, los padres sintieron de parte de Dios, yo creo Dios lo puso en su corazón, guardar a su hijo, conservarlo lo más que pudieron, 3 meses nada más. Porque pues ustedes saben, los niños van creciendo, van haciendo más ruiditos y todo eso, ¿verdad? Se vuelven más inquietos. Y llegó el momento en que tuvieron que sacarlo de casa, y la única opción que encontró su madre Jocabed fue tejer un junco y meterlo ahí. Algunos historiadores dicen que ellos ya sabían a la hora que la hija de Faraón iba al río, y aprovecharon esa oportunidad para llevarlo. A lo mejor era buena idea para ellos llevarlo en ese momento porque pudiera suceder algo. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando la hija de Faraón lo encontró, lo vio, lo recibió, y su hermana María, que estaba al pendiente de él, le dijo: yo te consigo una nodriza para que lo atienda, para que lo cuide, para que lo alimente y lo sustente, y cuando sea el tiempo del desete te lo devolvemos. Cuando Moisés viene al palacio, él fue, dice la Biblia, en Hechos capítulo 7, versículo 20 al versículo 22, cuando Esteban estaba hablando en ese momento, decía: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre, fíjese qué tremendo, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Fue llevado a la casa de Faraón, fue criado como hijo de la hija de Faraón, era el nieto de Faraón, tenía todos los privilegios. Y no solamente eso, dice, fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Era un imperio poderoso en ese tiempo, y por lo tanto él era un hombre, decía Esteban, poderoso en palabras y en hechos. ¿Qué era lo que no quería Moisés? Quizás como niño, que no le pudieran dar. ¿Cuántas cosas pudo haber anhelado, deseado, y su madre se esforzaba por dárselo, por compartírselo? Durmió en las mejores camas, se tapó con las mejores sábanas, tenía la mejor comida en la mesa, no tenía que trabajar para conseguirlo, no tenía que esforzarse por nada para tener un alimento, un sustento, no tenía nada que hacer. Él solamente tenía que extender su mano para recibir lo que le estaban dando. Tenía todos los privilegios del mundo. Y así creció durante 40 años. Yo estoy a punto de cumplir 50 y digo: wow, 40 años es mucho. 40 años disfrutando de los deleites de ser el nieto de Faraón. Si tenía calor, pues ahí había alguien que lo estaba ahí soplando con un abanico, no sé cómo le llamen por allá, ¿verdad? Pero él tenía ese privilegio de que si tenía calor, alguien venía y lo soplaba. Si tenía sed, venía alguien, le preparaba un agua especial, un jugo, lo que sea. Él tenía lo mejor de lo mejor en la casa de Faraón. Los mejores maestros, los mejores guías. Le enseñaron de la mejor manera. Qué tremendo es esto. Los primeros 40 años de su vida disfrutó de lo mejor, de lo mejor. Dios lo permitió. Quizás para que más adelante hiciera un comparativo, no lo sé. Pero él disfrutó de esos 40 años de privilegio, de bendición. Disfrutó de una vida
no sé si extravagante, exuberante, no lo sé, pero él tenía lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué sucedió? Él sabía que él era judío, él sabía cuáles eran sus raíces. Y llegó un momento que vio que la gente, que alguien de los egipcios estaba lastimando a uno de sus seres queridos. Estaba lastimando a uno de, vamos a decirle, de sus paisanos, ¿verdad? Un judío estaba siendo golpeado, lastimado, quizás injustamente. Fíjate qué tremendo, porque Moisés, que vio toda la vida al pueblo de Israel trabajando, pero llegó un momento en que en su corazón sintió el celo, el enojo, la ira por el maltrato injusto. ¿Qué hizo? Golpeó al egipcio, y dirían por allá a lo mejor más sin querer queriendo, lo mató. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que tomar una decisión en su vida. Él no lo podían tocar, a él no le podían hacer nada, porque él era el nieto de Faraón. Pero cuando él se vio descubierto, tuvo temor en su corazón. Yo creo que Dios permitió cada paso de la vida de él. Y ese temor Dios lo puso en el corazón de él. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Dice la Biblia, Moisés salió huyendo. Dice en el capítulo número 2, versículo 11 del libro de Éxodo, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Qué tremendo es esto, porque salió huyendo Moisés sabiendo que podía su vida correr peligro por lo que estaba haciendo, por lo que había hecho. Tuvo que escapar y tuvo que huir al desierto, a la región de Madián. Y estando ahí, Dios va acomodando siempre las piezas en nuestra vida. Y quiero entrar entonces a la segunda parte de esta historia, que es cuando los siguientes 40 años de Moisés. Estando ahí en la región de Madián, conoció a Jetro a través de sus hijas. Jetro, en agradecimiento por lo que Moisés había hecho de proteger a sus hijas, le entregó a su hija mayor, Séfora, una mujer de campo, una mujer morenita, no muy preparada quizás, chambeadora, sí, ¿verdad? Las mujeres de campo son muy trabajadoras, no le tienen miedo a nada, sino le entran a todo. Y Jetro, en agradecimiento, le entregó a su hija y se casó con ella. Y dice la Biblia que Moisés tuvo 2 hijos con Séfora. En el capítulo 2, versículo 21 de Éxodo, dice: tuvo 2 hijos. Gersón fue el nombre que le puso su primer hijo. Cuando Moisés lo vio, dice: ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Cuando yo platicaba con mi amiga Eli acerca de este tema, Eli me decía: ¿te imaginas, Percy? ¿Te imaginas? Él decía: peregrino soy. ¿Qué es que decía Gerson? Peregrino soy. Gerson, peregrino soy. Él mismo se recordaba a sí mismo que él era extranjero y peregrino en esa tierra. Él sabía que ese no era su lugar, ese no era su lugar final de la vida, sino que era parte de un tiempo transitorio, porque él tenía que ir a otro lugar, él tenía que seguir en su vida. Él tenía que recordar que no iba a ser permanencia voluntaria en ese lugar, sino que era parte de su tiempo transitorio. Él era un peregrino en esa tierra. Su hijo Gersón, dice, y a su segundo hijo le puso por nombre Eliezer. Pasaron 40 años. No sé qué tantas cosas pudieron haber pasado por la mente de Moisés. Después de estar en el palacio, iglesia,
gozando de los privilegios más grandes, después de comer lo que se le antojaba, después de tomar agua fría cuando él quisiera tomarla, después de que tuviera calor y alguien venía y le soplaba, ahora tenía que levantarse cada mañana y llevar las ovejas de su suegro Jetro al campo para alimentarse, enfrentarse a los animales que quisieran comerse las ovejas, cuidar las ovejas, proteger las ovejas, curar las ovejas. Si se le perdía una, tenía que ir a buscarla, porque tenía que rendirle cuentas a su suegro acerca de las ovejas que le había entregado. Pasaron quizás un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, 12 meses, un año. ¿Qué podría pensar Moisés en ese tiempo? No lo sé. Pero te imaginas, iglesia, después de tenerlo todo, ahora tener que trabajar para conseguirlo. Se dice que los egipcios consideraban como un trabajo, vamos a llamarlo así, X o Y o Z, el ser un pastor. Era lo más feo. Sin embargo, Moisés no tenía otra cosa que hacer más que cuidar ovejas. No solamente pasaron 12 meses, un año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, iglesia. 20 años de su vida, 30 años, día tras día, haciendo lo mismo, cuidando ovejas. Pudiera pensar Moisés, tanta preparación para terminar como un pastor de ovejas. Pudiera pensar Moisés, ¿qué estoy haciendo yo aquí? A lo mejor alguna mañana como tú y yo, a veces que no quisiéramos ni levantarnos y decir, ¿yo hoy qué voy a hacer? ¿Yo hoy qué voy a hacer? Nosotros las mamás cuando levantamos, ¿yo hoy qué voy a hacer de comer? ¿Verdad? Hoy tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cenar, tengo que hacer... Y hacemos un ritual de cosas y a lo mejor hacemos cosas diferentes cada día, pero Moisés tenía que hacer lo mismo todos los días. Levantarse, desayunar e irse a trabajar. Ganarse su sustento todos los días. No sé si de sol a sol, ¿verdad? Pero tenía que estar en el campo cuidando unas ovejas, buscando en dónde esconderse debajo de un árbol para que el sol no lo quemara. El hombre que a lo mejor estaba blanco, ¿verdad? Porque no se asoleaba cuando estaba en el palacio, pero ahora ya estaba hasta morenito. Qué tremendo es esto, iglesia, porque su vida dio un giro de 180 grados. Cualquier persona pudiera sentirse frustrada. Cualquier persona pudiera sentirse fracasada. Porque de repente, después de tenerlo todo, de repente no tiene nada. Después de gozar de los privilegios y de los deleites, de repente tiene que trabajar para conseguir esos privilegios y esos deleites. Probablemente, iglesia, Moisés no entendía lo que él estaba viviendo, el porqué y el para qué de Dios. Estar en Madián, iglesia, era parte de la formación de Dios. Estar en ese lugar. Fíjate bien, Jetro tenía que cuidar las ovejas de su suegro. Y cada oveja era una persona, era un animalito importante para él. Él no sabía que su tiempo de preparación en Madián, el cuidar cada oveja, simbolizaba cada oveja que tendría que cuidar del pueblo de Israel. Cada ser humano que iba a cuidar del pueblo de Israel. El estar al pendiente. El escuchar cuando una ovejita se enfermaba, tenía algún quejido, algún lloro, alguna necesidad, a lo mejor lloraba diferente. Lo mismo estaba Dios preparando a Moisés para cuando tuviera que cuidar al pueblo de Israel, escuchar sus quejas, ¿verdad? Su lloro, su lamento. Fíjate bien, dice la Biblia que un día acabó su tiempo de preparación. Un día llegó Dios a la vida de Moisés. Y sabes, a mí me encanta como cuando Dios quiere personalizarse en tu vida. Dios se muestra a ti de una manera preciosa, iglesia. Porque dice en el capítulo número 3, en el versículo 1 al versículo 6, dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
Llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó desde medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios ha puesto sus ojos en ti, iglesia, varón, damita, joven que tú me escuchas en esta mañana, cuando Dios ha puesto sus ojos en ti porque tiene un propósito para tu vida, ¿sabes? Dios se va a acercar a ti y quizás lo haga de manera extraordinaria. Si tú estás abierto a escuchar la voz de Él, si tú estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios en tu vida, Dios se va a acercar a ti. Y me encanta, ¿sabes? Porque Moisés había escuchado del Dios de los judíos, del Dios del pueblo de Israel, porque él sabía que pertenecía a ese pueblo. Había escuchado de ese Dios, pero no había tenido un encuentro personal con Él. Hay una gran diferencia de conocer de Dios a conocer a Dios. Conocemos a Dios a través de las experiencias que tenemos con Él. Conocemos a Dios cuando platicamos con Él, cuando convivimos con Él, las 24 horas al día, cuando te sientas a orar o te hincas a orar o te sientas a meditar y empiezas a escuchar la voz de Dios en tu vida, en tu corazón, cuando lees la palabra y Dios alumbra tus ojos para descubrir algo. Es en el momento en que Dios está tratando contigo porque Dios quiere o tiene un propósito para tu vida. Hermana que me estás escuchando, varón que me estás escuchando, joven, señorita que me estás escuchando, déjame decirte algo. Dios quiere tratar con tu vida personalmente, tal y como lo hizo con Moisés, porque no solamente quiere que lo conozcas a Él, sino quiere que sepas de Él, sino quiere que lo conozcas a Él. Y sabes, la presentación de Dios con Moisés fue una presentación extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo ordinario es que la zarza empezara a arder y se expandiera, se acabara, se consumiera. Sin embargo, Moisés estaba mirando la zarza y ni se expandía, ni se consumía. Y no entendía lo que estaba pasando. Pero ahí estaba Dios. Ahí se estaba mostrando Dios a la vida de Moisés. Cuando Dios se le apareció en la zarza a Moisés, Dios se encontró ya no con un hombre orgulloso, ya no con un hombre que todo lo podía o que todo lo tenía. Dios se encontró quizás con un hombre frustrado, porque quizás sus sueños, sus anhelos se habían venido abajo. Porque al paso de los años se había dado cuenta que su vida, su cuerpo como ser humano se había deteriorado y que había logrado nada. Ser un simple pastor de ovejas que ni siquiera le podían pertenecer a él, ¿verdad? Sino solamente a su suegro. Cuidando las ovejas de alguien más, ni siquiera las suyas. Qué tremendo es esto. Un hombre frustrado, un hombre que pudiera sentirse fracasado. El hombre que tenía el mundo en sus manos, el nieto del gran faraón de esa época. Ahora Moisés era un hombre que estaba frustrado, pero por muy increíble que esto sea, Dios usa líderes frustrados. Dios usa hombres y mujeres
que han caído en una depresión, en una frustración, y de ahí Dios los levanta. Decía el salmista en una ocasión: me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Qué tremendo es esto. Cuando yo meditaba acerca del lodo cenagoso, haz de cuenta, estás en un lugar donde hay lodo, te caíste, te quieres levantar y el mismo lodo te hace resbalarte y no te puedes levantar, y intentas pararte otra vez y te vuelves a caer. Eso era lo que estaba viviendo el salmista cuando dice: me hizo salir del lodo cenagoso. Solamente que alguien te ayude, alguien te extienda la mano, te va a ayudar a salir del lodo cenagoso, porque por ti solo te vas a volver a caer. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Podemos estar en el lodo cenagoso tratando de levantarnos y nos volvemos a caer. Empezamos un proyecto en nuestra vida y se frustra. Queremos realizar un sueño y nuestro sueño se convierte en pesadilla. Queremos hacer algo y no lo logramos, nos equivocamos, nos frustramos, lloramos, lamentamos, nos deprimimos. Pero ese mismo Dios que el salmista expresaba y decía: me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese mismo Dios que dice que lo levantó y lo puso sobre una peña. Dice: enderezó sus pasos y puso en su boca un cántico nuevo. Es el mismo Dios que buscó a Moisés en ese lugar, en el monte Horeb. Es el mismo Dios que quiso enderezar sus pasos y poner en su boca un cántico nuevo. Es el mismo Dios. Y sabes, a lo mejor Moisés puede decir: pues yo qué voy a hacer, tengo 80 años y yo no he logrado nada, no he hecho nada. ¿Por qué Dios me va a llamar a mí? ¿Por qué Dios me va a buscar a mí? A veces pensamos y decimos: no hombre, ya tengo 50 años, ya Dios que me va a usar. No hombre, ya tengo 60 años, Dios que me va a usar. No, ya mi vida ya se pasó. No. Dios nos muestra que para Él la edad no importa, lo que importa es tu vida y el propósito que Él tiene para tu vida, y lo que Él quiere es usar tu vida en el tiempo que sea. Y que no importa, quizás no es la palabra correcta, quizás lo que has vivido ha sido momentos difíciles de frustración. Porque a lo mejor tus sueños, hermano, hermana, tus sueños de tener una carrera, una profesión, un trabajo, un negocio, no lo lograste. ¿Cuántos años han pasado en tu vida? Cuando niños deseábamos: no, pues yo me quiero casar, quiero tener una casa, quiero tener hijos, quiero tener un buen trabajo, quiero tener una profesión, estudiar una carrera. Pero quizás las circunstancias de la vida te han llevado a otro momento, y hoy estás viviendo una situación diferente a lo que tú soñaste cuando niño. Y pudieras decirle: Dios, mira Dios, ya es demasiado tarde. Mira Dios, ya pasó mucho tiempo, ¿yo qué voy a hacer? Pero mientras que Dios no quite el dedo del renglón en tu vida, varón, mujer, joven, señorita, Dios va a usar tu vida. Escúchame bien esta palabra. No me quiero alargar en esto, pero es tan hermoso cuando Dios nos habla. Es cuando tú te das cuenta que pese a lo que has vivido, pese a lo que has hecho, pese a las decisiones que has tomado, Dios sigue poniendo sus ojos en ti. 40 años. Y Dios buscó un hombre. Fíjate bien, en los versículos que habíamos leído, de la porción de Hechos, cuando Esteban estaba hablando, decía que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Y cuando Dios le habla a Moisés, y Dios tiene una conversación con Moisés, Moisés empezó a poner objeciones, empezó a poner quejas, o puso, no sé, excusas, no sé cómo llamarle. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 11, le dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él sabía que no era ni un rey, ni un faraón, ni un hombre que guiara un ejército. Él no era nadie en ese momento, él solamente era un pastor de ovejas. Pero eso lo puso como excusa. Y le volvió, dice el capítulo 4, versículo 11, Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no te ha aparecido?
En el capítulo 4, versículo 10, vuelve a responder Moisés en el diálogo que tenía con Dios. Señor, fíjate bien, decía, Señor, yo nunca me he distinguido con mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy. Que te diriges a ese servidor tuyo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¡Wow! Si Esteban estaba diciendo en Hechos, capítulo 7, que era un hombre poderoso en palabra, ¿cómo es que ahora se presenta Moisés y le dice a Dios, Dios, no tengo facilidad de palabra? Me cuesta mucho trabajo hablar, qué tremendo, porque a veces ponemos excusas incoherentes con Dios, cuando Dios sabe quién eres, la capacidad que tienes, y Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Dios se presenta tal cual a Moisés, porque lo que Dios quería hacer en la vida de Moisés era afianzar la fe de Moisés en Dios. Dios se mostró en lo extraordinario, para que Moisés no solamente creyera en Dios, sino que también le creyera a Dios. Porque lo que venía más adelante eran 40 años más, pero ahora en un desierto. Y Dios tenía que afianzar la fe de Moisés de tal manera que Dios le mostró unos milagros en ese momento y le dijo, a ver, tira la vara. Y la vara se va a convertir en una serpiente, y la vara la tiró y la recogió por la cola. Dios le dijo, recógela por la cola, y la serpiente, al querer agarrar la serpiente, la agarra por la cola y se convierte otra vez en una vara. Algo extraordinario, algo sobrenatural, algo jamás visto. Y luego le dice, mete tu mano en tu pecho, dentro de tu ropa. Y cuando la saca, la mano leprosa. Y luego le vuelve a decir, vuelve a meter tu mano, y la vuelve a meter, y la mano sale sana. ¡Wow! Eso es algo extraordinario, iglesia. Quiero que recibas esta palabra. El Dios a quien tú y yo servimos es un Dios extraordinario. Es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Y esa es la fe que tú y yo debemos de tener. Creerle que yo no estoy viendo mi solución en este momento, pero Dios en lo sobrenatural se va a mover para que tu solución llegue a tu vida. Que Dios en lo extraordinario se va a mover para que la crisis que estás viviendo, Dios pueda solucionarla. Que para que el trabajo que tú estás buscando, Dios te lo dé de una manera extraordinaria. Va a mover a personas diferentes. Pero tú tienes que creerle a Dios. Tienes que creer a sus promesas. Tienes que creer a lo que Dios ha dicho a tu vida. La primera experiencia de Moisés con Dios fue en lo sobrenatural. Y eso afianzó la fe de Moisés y su confianza en Dios. Se atrevió a creerle a Dios y fue a Faraón y le dijo, vengo en el nombre del gran yo soy. Y quiero pedirte que liberes al pueblo de Israel. Faraón se burló de él, ¿verdad? Sin embargo, aún cuando Faraón trajo a sus brujos e hicieron lo mismo que hizo Moisés, Dios demostró su poderío al destruir las serpientes que los brujos habían hecho. Qué tremendo es esto. Entonces entramos a la tercera etapa de la vida de Moisés, los 40 años del desierto. Moisés vio lo sobrenatural de Dios no solamente con la vara, no solamente con su mano, sino Moisés también vio lo sobrenatural de Dios cuando vinieron las plagas sobre el pueblo de Israel. De la nada aparecen las langostas, de la nada aparecen. Cuando el ángel de la muerte apareció por todo Egipto y murieron los primogénitos. Solamente los primogénitos de los judíos fueron salvados, los que obedecieron. Qué tremendo es esto. Lo sobrenatural de Dios afianza tu fe en Dios y te lleva a creerle a Dios. Y por esa fe dice el capítulo 11, versículo 27, y por esa fe Moisés no importó retar al rey, al faraón, lo retó al decir, me llevo al pueblo de Israel. Y dice, y caminó por el desierto 40 años, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, me encanta esta palabra.
Porque lo sobrenatural de Dios no solamente se quedó ahí cuando pasaron las plagas, sino cuando llegaron al Mar Rojo y se encontraron con un mar que era un limitante para ellos. ¿Cómo iban a cruzar un mar? O sea, era imposible cruzar un mar. Un pueblo tan grande, ¿cómo iba a cruzar? No tenían ni siquiera barca para cruzarlo. Sin embargo, Dios le dijo, avanza, camina. Y cuando empezaron a caminar, wow. O sea, yo me imagino esa escena y para mí es algo glorioso. Pensar cómo Dios fue dividiendo el mar, abriéndole camino. Y me encanta esta palabra, ¿sabes por qué, iglesia? Porque en lo sobrenatural de Dios, dice la Biblia, y el pueblo cruzó el mar, caminó por ahí, ninguno ni siquiera se enlodó. Era un lugar naturalmente, por naturaleza, iglesia, húmedo. Dice la Biblia, y el pueblo caminó en seco. Wow, eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Es increíble. Pero eso es fe. Es dar el primer paso. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No sé cuándo Dios lo va a hacer. Pero estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Lo extraordinario de Dios llevó a Moisés en cada proceso a creerle más a Dios. Cuando llegó al mar, vio el mar de un lado y atrás venían los egipcios. Pudo haberse desesperado, pudo haberse llorado, pero no, él le creyó a Dios y caminó. Se atrevió a dar el primer paso y el mar se abrió. Y no solamente, iglesia, eso, sino también en lo extraordinario de Dios, Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años. Una columna de nube y una columna de fuego guiaban al pueblo de Israel. Cuando Dios decía que tenían que moverse, Dios no tenía que descender y decirle al pueblo, vamos a movernos. No, la nube, la columna empezaba a moverse. Y ellos entendían que Dios quería que ellos se movieran. Fíjate qué tremendo, porque no sabían hacia dónde iban a ir. No sabían a qué camino iban a seguir. Sin embargo, Dios a través de esa columna les iba diciendo hacia dónde tenían que ir. Y ellos seguían caminando. No veían a Dios, pero le creían a Dios. Le creían en ese tiempo. Moisés contempló la misma gloria de Dios en el monte Sinaí. No pudo ver no pudo ver a Dios cara a cara, pero estuvo cerca de Dios. El monte, dice la Biblia, el monte Sinaí se estremecía ante la presencia de Dios. Cuando Dios descendía, déjame decirte que ni la misma naturaleza puede contener la presencia de Dios. Y fue lo que experimentó Moisés en el monte Sinaí. Era tanto la gloria de Dios que había sobre su vida que cuando él descendió, dice la Biblia, que la gente no podía mirarle el rostro porque su rostro brillaba de la misma gloria de Dios. Y yo voy a ir aplicando esta palabra, porque aún en el desierto, iglesia, tú vas a ver la misma gloria de Dios. Porque aún en el mismo tiempo de prueba, tú vas a ver la misma gloria de Dios. En el tiempo de la enfermedad, tú vas a ver la gloria de Dios. En el tiempo de la escasez, tú vas a ver la gloria de Dios. En el tiempo de la crisis, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que subirte al monte Sinaí, tienes que someterte en la presencia de Dios, tienes que meterte con Él. Para que al término del desierto puedas decir, yo pude entender, yo pude conocer al Dios verdadero. Al gran yo soy, Jehová de los ejércitos es su nombre, aleluya. El Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Ese Dios es el Dios que hemos conocido a través del desierto. El Dios extraordinario. No un Dios el cual he escuchado desde niña, sino el Dios con el cual yo he experimentado desde niña. El Dios que a lo mejor no lo conociste en tu niñez, pero lo conociste en tu juventud. Ese mismo Dios quiere trabajar contigo en ese desierto. Quiere mostrar su gloria sobre tu vida. Cuando ellos se quejaban de sed, dice la Biblia, Dios hizo salir agua de la peña. Él es tu sustento, Él es tu alimento, Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda. Pues estuvo o vio cada día durante 40 años.
Milagros tras milagros todos los días. Milagros tras milagros todos los días. La columna se movía. Lo único que hacían era levantar sus tiendas y caminaban. ¿A dónde iban? No sabían. ¿Qué iban a hacer? No sabían. Pero ellos caminaban por el desierto como viendo al invisible. Ellos caminaban por el desierto creyéndole a Dios. Creían con toda la seguridad, con toda la certeza, como dice, la fe es certeza de lo que se espera. Ellos sabían con toda certeza que donde Dios los iba a llevar, ahí los iba a sostener. Sabían que donde Dios los iba a llevar, ahí Dios los iba a fortalecer. Que ahí donde Dios los iba a llevar era un lugar seguro, era un lugar donde ellos iban a estar bien. Esteban hablaba de Moisés y le decía a este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó y habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Yo te voy a decir algo. Dios le había prometido a Moisés que le iba a entregar una tierra prometida. Ese era su galardón. Dios lo había llamado para ser libertador del pueblo de Israel. Los primeros 40 años fueron años de gozo, de celebración, de abundancia. Los siguientes 40 años fueron años de escasez, de necesidad, de frustración, quizás de queja. Tal vez depresión, no lo sé. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por ese tiempo en su vida. Y no conforme con ello, Dios te lleva a pasar 40 años en el desierto. En el desierto donde pudiéramos decir no hay nada. Pero si Dios te ha llamado, iglesia, es porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Camina creyéndole a Dios. Nuestro galardón, nuestra recompensa, iglesia, es la vida eterna. Y quizás Dios nos lleve por una región de Madián. Quizás Dios nos lleve por un desierto. Pero aún en medio de esa región de Madián, aún en medio de ese desierto, Dios quiere mostrarse a tu vida tal cual. No perdamos la visión. Nuestro propósito es llegar a la vida eterna. Vivir con Jesucristo eternamente. Y sabes, si hay algo que podemos resaltar de este capítulo 11, es que dice que muchos hombres y mujeres de los que están ahí mencionados no alcanzaron a ver la promesa. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea lo que tú estás pidiendo, anhelando con Dios. Pero sea cual sea el proceso por el cual tú estás viviendo para poder llegar a eso, te aseguro que Dios está contigo. Dios está contigo en este tiempo. Dios está contigo en esta situación. Dios está contigo. No te va a dejar solo. Si Él te ha llamado, Él ha prometido estar contigo. Su palabra dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar para alcanzar tus victorias? No lo sé. Quizás no tengas el reconocimiento de la gente. Quizás haya momentos de frustración en tu vida por las cosas, porque las cosas en lugar de mejorar van de mal en peor. Y lo único que te permite permanecer firme en tu vida es tu fe. Tu fe inquebrantable en el Dios a quien tú conociste. El Dios con que tú tuviste una experiencia sobrenatural. Que tu fe, mujer, varón, señorita, joven, no se quiebre, no se doblegue ante la duda. Porque el enemigo va a venir y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? Que tu fe no se quiebra ante el dolor. Habrá momentos en que digas: Dios, ya no aguanto tanto dolor, ya no aguanto tanto, mi corazón está a punto de estallar del dolor. Que tu fe no se quebrante ante la desesperanza. Que tu fe no se quebrante ante la desesperación, ante la frustración.
sino que tu fe te permita permanecer firme creyendo en Dios. Escúchame bien, anoche meditaba sobre esto. El temor no te va a permitir avanzar. Lo contrario a la fe es el temor. El temor te va a dejar quieto. El miedo te va a paralizar. La duda te va a dejar inquieto. Porque no vas a saber si hacerlo o no hacerlo, creerle o no creerle. Son enemigos de tu fe. Y tenemos una lucha en nuestro pensamiento todos los días. Por eso decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, renueva tu entendimiento en Dios. Despójate del viejo hombre con sus malos vicios. Despójate y renueva tu entendimiento en Dios todos los días. Porque a través de nuestro entendimiento vamos a poder saber y conocer quién es nuestro Dios. Platicaba yo con un doctor amigo mío y le decía, la fe es lo contrario a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que no se puede, pero la fe dice sí se puede en Cristo. Y pues él es cristiano, gracias a Dios, y me decía, es cierto, pero sí es cierto. Nosotros tenemos que creerle a Dios por sobre todas las cosas. Y aun cuando en tu desierto, aun cuando en tu prueba, en tu proceso, no sé cómo quieras llamarle, yo no sé lo que estás viviendo en casa, yo no sé lo que estás viviendo en tu hogar en este momento. Pero iglesia, déjame decirte algo maravilloso. En ese proceso, en ese desierto, en ese tiempo de preparación, en ese tiempo en el que no sabes qué hacer, iglesia, es cuando más tú y yo tenemos que creerle a Dios. Hay más de 7,000 promesas en su palabra. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de hincarnos y decirle, Dios, yo te necesito. Dios, mira mi dolor. Dios, mira mi situación. Dios, mira lo que estoy pasando. Hoy tú y yo podemos clamarle a Él y Dios nos responde. En aquel entonces el pueblo solamente escuchaba la voz de Dios a través de Moisés. Y tenía que seguirle creyendo a Dios porque Dios hablaba a través de Moisés. Hoy puedes sentirte en un tiempo de desesperación. Abres tu Biblia, lees la palabra y esa palabra es un bálsamo para tu vida. Sabes que en el tiempo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo donde sobreabunda la gracia. Así que si tú clamas, Dios responde. Así que si tú pides, Dios te da. Así que si tu corazón se siente quebrantado, Dios te fortalece. Dice la Biblia en Isaías 35, fortaleced las rodillas endebles, levantad las manos caídas. Ese es el tiempo en que nos toca vivir, iglesia, en un tiempo donde podemos ver la misma gloria de Dios en nuestras vidas todos los días. Dios te sorprende con su amor y su misericordia todos los días. Donde no hay nada, Dios lo pone todo. Cuando ves que tu despensa se está escaseando, ahí Dios te envía la provisión. Cuando ves que tu calzado se está rompiendo, ahí Dios envía un calzado. Cuando sientes que no tienes fuerzas para levantarte, ahí viene su Espíritu Santo sobre tu vida para decirte, yo estoy contigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iglesia, en este tiempo necesitamos caminar creyéndole al Dios invisible. Creyéndole al Dios invisible. Fíjate qué tremendo es esto. Es un tiempo en el cual tenemos que caminar. No sé cuál es tu desierto. No sé cuál es tu proceso. Lo que sí sé es que Dios está contigo. Es diferente cuando tú te levantas en la mañana y dices, no sé qué voy a hacer hoy. Al de levantarte en la mañana y decir, este es el día que hizo Jehová. Por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es el tiempo de seguir creyéndole a Dios. Dios está contigo. Caminas con Dios. Me encanta y vuelvo a repetir ese texto y ya con esto termino. Ese texto cuando dice en esa porción, y Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo al Dios que es invisible. Actuó. La fe, iglesia, es acción. La fe es acción. Es creerle a Dios. No lo veo, pero yo sé que tú estás ahí. Camina como si estuvieras viendo al Dios, aleluya, que es invisible. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Nuestro Dios es extraordinario. Música, por favor. La que cantaron hace ratito. Ese mismo Dios está contigo. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu desierto? ¿Estás en la región de Madián como un hombre o una mujer frustrada? ¿O estás en el desierto experimentando el poder de Dios? Pero sea cual sea, iglesia, Dios está ahí. Porque Dios quiere cumplir su propósito en ti. Créele a Dios. Camina como viendo al invisible. Camina, actúa caminando como viendo al Dios invisible. ¿Quieres cerrar tus ojos en esta mañana? Y deja que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre tu vida. ¿Quieres poner tu mano en tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy? Mira el tiempo que estoy viviendo, mira el tiempo que estoy pasando. Tú que conoces o has escuchado de Dios, yo quiero invitarte a que tú conozcas a tu Dios. Pon tu mano en tu corazón y habla con Él. ¿Tienes alguna petición? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Cuál es tu desierto? No lo sé, pero Dios está ahí. Dios está en tu vida, Dios está en tu casa, Dios está en tu hogar. Camina como viendo al Dios invisible. Él te sostiene de su mano poderosa. Él te sostiene. No dudes, no temas, no tengas miedo. Él ha dicho, yo estaré con vosotros. Clama a mí, yo te responderé. Y Rabakenda, Namakia, Masaya. Y Ribikendo, Namakira, Babasaya. Y actúa y mira al Dios invisible. Mira al Dios invisible actuando en tu necesidad. Mira al Dios invisible actuando en tu dolor. Mira al Dios invisible actuando en tu vida, en tu familia, para salvación, para redención, para reconciliación. Mira al Dios invisible, aleluya. Con tus ojos espirituales, mira la gloria de Dios. Dile, Dios, yo quiero seguir creyéndote a ti. ¿De dónde vendrá la salvación? ¿De dónde vendrá la solución? No lo sé, pero yo sé que tú estás en medio de todo. Alaba al Señor, iglesia, alábale. Alábale, alábale, alábale. Y en tu casa, en tu hogar, si puedes levantar tus manos, levanta tus manos y exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, en ti yo confío, Señor. Tus promesas siguen en pie en nuestra vida, Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él siempre cumple lo que promete. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Camina como viendo al Dios invisible. Camina creyéndole a Dios. Aférrate a sus promesas. Créele a Él por sobre todas las cosas
escuches las voces a los lados. Escucha solamente la voz del que te llamó, la voz del que te escogió, la voz del que tiene un propósito en tu vida. Aleluya.